Bien, señores, en esta parte, ya que nos corresponde en el conversatorio, en el encuentro que tenemos en este domingo, en esta noche, que está usted ahí ya en casita tranquilo. Hace mucho tiempo que estaba detrás del personaje que tenemos para esta noche. Y la verdad que yo sé que ustedes lo van a disfrutar. Y cuando la cámara pues gire hacia él, ustedes van a decir, ah, caramba. Y sobre todo de la calidad y la altura que corresponde con el invitado de hoy. Arzobispo Freddy Bertón. Don Freddy, buenas noches. Buenas noches. Me place, de verdad. Jordi Veras. Bien, pues contento de estar aquí. Y realmente te dio trabajo, ¿eh? No por usted, porque yo sé que todo es la ocupación. Sí, pero yo me di por aludido. Ajá. Porque suelo ser un poco resbaloso. Está buena esa. Siempre, bueno, tú sabes que además las ocupaciones. Sí. Pero uno trata de... Sí, de buscar cómo encontrar el espacio. Sí, y dosificar, porque hay muchas cosas, entonces uno Sí, claro. prioriza, selecciona, pero gracias a Dios aquí estamos. Qué bueno. Monseñor, ¿de dónde usted es oriundo? En casa hasta me corrigen de tanto que yo lo digo, porque yo nací en un lugarcito llamado Canca la Reina. Ah, sí. Ayer mismo me estaban preguntando, ¿y de dónde vendrá ese nombre? Digo, ten cuidado, porque no sabían que yo había nacido ahí. Digo, ten cuidado, no te equivoques. Canca la Reina, Canca, un nombre indígena, nombre del río, Sí. que se llama Canca. Entonces eso da nombre al lugar, y la reina por la patrona, que es la reina de Los Ángeles. Ay, qué bien. Entonces, mira, esa historia yo no me la sabía. Es curioso porque es en la división, la frontera entre las dos provincias, Espaillat y Santiago. Ah, el sí, río es el cierto. que divide. Es cierto. Y entonces yo quedé del lado de Moca. Ay, qué bien. Y los mocanos se lo han tomado en serio. Ah, bueno. Y son muy celosos los mocanos. Sí. Muy celosos. Muy celosos, pero qué bueno. ¿Cómo era usted de muchacho? De muchacho, el típico campesino, trabajo, escuela, oración, Sí. una familia piadosa totalmente, el deporte, soñando con el deporte. Ah, sí. Dígame usted que jugábamos béisbol en un palmar. Wow. Hace el ejercicio de imaginación. Claro. Que tú bateabas y la bola, depende si chocaba con una palma. Hay que registrarlo. Claro. Es un juego especial. Lo malo era las ocupaciones, porque incluso en los días de deporte, como domingo, lo más triste era que cuando tú estabas enfrascado, que ibas a batear o lo que fuera, te llamaba la vieja, fulano, que no hay agua. Entonces aparejar un burro para salir kilómetros a donde hubiera una llave pública, entonces, y se acabó el juego. Wow. Pero esa era la vida normal de un niño, a bregar con lodo cuando llovía, a lavarse los pies al llegar a la escuela para ponerse los zapatos. Es un tiempo inolvidable, que yo insisto en que a veces hay que recordárselo a la juventud de ahora. Cuando yo veo tantos tenis bonitos y mochilas bonitas y pienso en las saquetas que cargábamos nosotros y las patotas por el suelo, rompiendo hasta espinas de malla. Ahora nos reímos de todo eso y entonces se hizo un sacrificio y se saborea el éxito. Claro. Es una de las cosas más bonitas que hay. El verse del otro lado, después de tantos sacrificios, se pudo. Wow. Entonces uno puede incluso humildemente presentarse a los jóvenes, sobre todo diciéndole, no crean que no se puede, que mire las que nosotros pasamos. Entonces son experiencias extraordinarias de gente muy laboriosa, muy disciplinada, porque es paradójico el país en el sentido de que, por ejemplo, se diría que para la República Dominicana la puntualidad no se hizo para la República Dominicana. No, definitivamente.
Sin embargo, hay enclaves que no son noticias, tradiciones de familia donde había que ser puntual obligatoriamente, por ejemplo, y se mantenía esa tradición, aunque lo general fuera otro. Claro. A eso colaboró la iglesia, porque entonces el que llegaba tarde a una misa no le valía y tenía que llegar temprano obligado, y eso reforzó el hábito de la puntualidad. Por ejemplo, que hay secreticos en lo cultural ahí que no se mencionan mucho, pero en la forja de la nacionalidad dominicana hay muchos elementos totalmente ocultos, con poca importancia, poca publicidad, y sin embargo han forjado, y a nosotros venimos de ahí, de ese ambiente. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se da la elección suya para sacerdote? Ay, caramba. Mi madre era muy piadosa, todo, y el viejo no se quedaba atrás. Entonces, el único que no quería era yo. Ajá. El rebelde era yo. el rebelde era yo. ¿Y qué pasó? Entonces, pero también Dios tiene sus instrumentos que los utiliza, porque yo fui monaguillo en Licey de los padres canadienses, misioneros del Sagrado Corazón. Entonces uno de ellos, Santiago Godbout, que duró mucho tiempo y hasta escribió un libro de la historia de la parroquia de San José de las Matas, escribió otro de la parroquia de Samaná, donde quiera que iba, dejaba un libro con la historia muy, muy interesante. Yo fui monaguillo cuando él servía desde la Altagracia, era que atendían a Licey. Entonces, yo iba incluso en calzón corto todavía, imagínate tú. Y un día él me encontró en el patio de la iglesia y me preguntó que si yo quería ser sacerdote, así con su español. Medio chamusqueado. No, un español con mucha marca del francés. Del francés, porque él hablaba, y entonces yo le respondí que sí, sin saber en la que me metía. y la vieja, que siempre atacaba, finalmente, el último instrumento, porque es una cadena, fue Monseñor Agripino Núñez Collado, el padre Agripino, que fue por un año párroco del Licey y rector del seminario menor, un solo año porque ahí lo pasaron el 62, y para el 63 ya le estaba en la Madre Maestra. Entonces él me invitó a una jornada vocacional a la que, pero mira, ahora cuando yo veo pobreza, los jóvenes, que las dificultades, tú no lo sabrás, ni siquiera creo yo que tú sabes, que antes uno tenía una sola ropa. No, yo sí lo sé por mi papá. Una sola ropa de salir y otra de trabajo, que eran unos trapos. Cuando me dijeron de la jornada vocacional, era mayo de antes, con los aguaceros. Sí, los aguaceros fuertes. Y entonces habían lavado la ropa y estaba mojada. Entonces yo tuve que caminar kilómetros a una casa donde hubiera una plancha eléctrica para que me la secaran a la fuerza y así poder ir a la jornada vocacional. Entonces ahí, lo demás ya, en el 63, ahí hay un detalle que a veces se le escapan a uno las cosas. Quien lo recuerda bien es mi familia, que Monseñor Agripino, el padre Agripino, fue en el vehículo del seminario de San Pío X, que era una van blanca, en aquel tiempo era una cosa impresionante. Entonces él fue al campo mío a recoger a mi familia y a mí para dejarme en el seminario. Esa escena se me borró a mí, pero en mi casa no la han olvidado. Que fue a buscarme expresamente. Las paradojas de la vida, Jordi, porque yo lo mencioné en el sepelio de Monseñor Agripino, porque también recogió a los monaguillos y los llevó a la capital, al cine, a ver una película. Primera vez que yo pisé un cine.
Wow. Me llevó el padre Agripino al cine Rialto en la capital, que ya no existe. No, que no existe. Y entonces, ¿y qué resulta? Que él llevó al primera vez a un cine, al grupo de monaguillos, Sí. y luego llevarlo con la familia para internarlo en el seminario, a ese le tocó celebrarle el entierro. Wow. Yo dije eso, porque hay tantos detalles por ahí. La verdad es que Dios tiene, sus misterios. Es sorprendente, es sorprendente. Pero ya. Cuando usted tomó la decisión a la pregunta que le hicieron, sí. ¿En algún momento, o lo ha pensado, tenía en la mente tener otra profesión? ¿O escogería nuevamente ser sacerdote? No había chance porque yo era un niño. Cuando él me lo preguntó, yo tendría quizás 13 años. Ah, un muchacho. Y de campo. Claro. Más inocencia. Revejío y atrasado. Dime tú, no te imagines muchas aspiraciones. Lo único que detenía era que ya uno era precoz, sí, dibujándole corazones en los cuadernos a las condiscípulas. Sí. Entonces, ese era el único impedimento. Pero era uno apenas un adolescente. Y luego eran 5 años de seminario menor en que se estudiaban 5 años de latín. Wow. Para poder entrar a la filosofía, que se estudiaba toda en latín. Yo tuve la suerte, o no sé qué, que ahí vino el Concilio Vaticano II, que se clausuró en 1965, sí. Y entonces descontinuaron el latín como lengua para impartir. Porque las misas antes eran totalmente en latín. De todas maneras, a mí me tocaban los 5 años de latín. También faltó un profesor y me exoneraron el último año de latín para pegarme la asignatura. O sea que no se libró. Pero me inicié en la educación temprano por eso y lo agradezco a Dios, la docencia. Monseñor, usted que viene de esos tiempos, ¿hay alguna diferencia de la vocación que usted tuvo y tiene a la de hoy? A la de hoy. Varían los acentos, las circunstancias, las modas, los medios de comunicación. Han variado increíblemente. Entonces, pero sigue siendo el mismo desafío de consagrar la vida a una causa noble, con diferentes contextos, el mundo mucho más abierto, mucho más globalizado para todo. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia. En la sustancia es la misma. Es un llamado y una decisión de seguir un camino. Entonces, lo fundamental me parece que es invariable. Ahora, los desafíos son siempre los mismos. Y que sean más difíciles ahora. Sí. Hay redes sociales. Sí. No, es más difícil. Hay más información. Dios sigue trabajando, pero ahora suda más. Le pasa. Sí. Oye, esa frase está buena. Es que decía el papá mío que las cosas mías no están escritas. No, definitivamente. No, porque te digo, él sigue necesitando de una comunidad y de poner a alguien al frente, todo igual. Pero entonces ha pesado mucho también la inconducta de los mismos ministros, de nosotros. En la iglesia ha hecho mucho daño el abuso, por ejemplo, de menores. La pederastía. De tal manera que hemos visto situaciones impensables antes. Antes tú podías ver que una familia rica hasta desheredara normalmente a una hija si quería entrar a la vida religiosa. Yo conozco casos de que desheredaron, pero eso era gente económicamente bien. Pero ahora lo que se está viendo es que hasta gente humilde, hay situaciones en que un jovencito ha sido aceptado para el seminario y en su casa, de gente pobre, le han dicho que no.
Por miedo. Claro. Por miedo. En el caso suyo, evidentemente que con su madre fue fácil. Allá. En su casa. No, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y sanos totalmente. Eran tiempos. Dígame, ustedes son misioneros canadienses. Claro, claro. Del Sagrado Corazón. ¿Y no habrá hecho mucho daño, Monseñor, todo eso que hemos hablado, los casos de pederastía, los abusos, que han quizás cambiado la mentalidad incluso de feligreses? Sí. O sea, indudablemente. Porque incluso aquí en Santiago, casos sonadísimos que ni siquiera conviene estar mencionando. Sí, pero fue así. De la vergüenza. Entonces, no es mucho, pero los formadores en el seminario me han dicho de esos casos que los aceptan y gente humilde y sin embargo dice, no estamos seguros. Entonces, eso no se veía antes jamás. Eso es verdad. Dime tú, con un padre Moya, ahí sí, un padre Flores, Antonio Flores, sí. Que mira, yo observando la galería de ustedes. Afuera. Ay, Monseñor Flores, es un hombre grande. Lo que pasa que hay grandezas poco sonoras. Pero bien, no todo el mundo puede estar ahí. No. Mire, vámonos a ir a una pausa. Porque hay muchas otras cosas que quiero entrar ya en la parte literaria. Que también es interesante hablar sobre eso. Señores, conversando con una joya, con un ser humano, no solamente por el hecho de que ha recibido el llamado de Dios hace muchísimo tiempo, sino por la calidad de su corazón. Así que Freddy Bretón con nosotros. Vamos a la pausa. Para aquellos que nos están observando desde ahora, con Monseñor Freddy Bretón, conociéndolo un poco sobre su vida y su trabajo. Monseñor, ya conocimos una parte de lo que fue la motivación, de lo que fue su vocación como sacerdote, su familia. ¿Cómo surge el talento por la literatura? Uno viene al mundo con sus sentimientos, sus inclinaciones, Dios sabrá por qué, y no tiene uno ni por qué saber eso, y menos en esos tiempos. Sí. Porque bregando con un machete en el campo, deshiervando, como se decía, es difícil adivinar una vocación literaria, pero entonces resulta, mira el caso mío, entré al seminario menor y escribí una página. El que no olvida eso es Monseñor Felipe. Monseñor Felipe. Monseñor Fello. Sí. Si hablamos de gente buena, te va a dar trabajo encontrar otro mejor. Entonces, yo escribí esa página y la puse en un mural allá. Todavía lo menciona él. Wow. Y cargó conmigo, porque tú sabes que antes para hacer un programa, no se diga de televisión, pero de radio, había que venir a Santiago. Esto era desde el Licey, venir a Santiago para hacer el programa de radio. Y eso hacía él. Pues cargó conmigo para que yo leyera la hoja que escribí. Wow. Entonces, por supuesto que ahí tuvo que esperar y todo, porque del susto yo me tranqué de la garganta. Eso normal. De la garganta y todo eso. Pero, ¿qué significa eso? Una valoración. Algo que tú no percibes y otro lo percibe. Sí, es cierto. Eso es clave. Sí. O sea, cierto. El otro influye tremendamente en lo que tú eres, porque a veces, ahora es que yo lo sé. No, a veces uno mismo no está seguro y ni siquiera se lleva de la intuición. Ahora con lo del premio literario, yo no me he cansado de repetir eso, digo. Miles de personas creyeron en mí cuando el único que no creía era yo. Wow. Y gente creyendo en mí. Ahí tienes tú. Después escribí el que considero yo, no me acuerdo exactamente, pero quizás el primer intento poético, que por ahí fue que yo empecé, la poesía. Escribí una poesía dedicada a la Navidad. ¿Ese es el género que más le apasiona? Y por ahí empecé. Okay. Pero el que más le gusta la poesía. Ese es el que más me marca. Y la producción incluso es mayor en la poesía. En la poesía. Sí. Entonces, escribí eso. Allá se hacían unos encuentros para Navidad
135 seminaristas y otro tanto, un número semejante de la Escuela de Profesores Núñez Molina, que están frente a frente. Claro. Entonces, para Navidad siempre se hacía un acto conjunto en una enramada enorme, una multitud. Sí. Pues allá llevan al inocente a leer, a leerse. Entonces, todo eso fue indicando que había algo. Yeah. Yo tardé mucho en creérmelo. Wow. Pero entonces la lectura era obligatoria. Claro. Tú tenías que leer libros y no solo eso. Tú tenías que llevar una constancia de los términos encontrados en ese libro. Sí, 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 sí. Y la palabra que tú no conocieras, tú la anotabas fuera en una hoja para luego buscarla. Ahora con pantalla táctil. Con Google, con tío Google, monseñor. Pantalla táctil que tú le haces así. Yo mismo, porque estoy muy civilizado. Pero entonces todo eso me hizo tomarle amor a las palabras y no decir una por otra. Que eso es muy importante. Muy importante. Entonces tú sigues por ahí, algo de sentimiento, te cultivas personalmente, respetas las palabras y el lenguaje. Claro. De ahí tiene que salir algo. De los más de 15 libros, creo que usted anda por los 17 de libros. Sí, y tengo uno casi en la imprenta ahora, créete. Ya me imaginaba. Créete. Ya yo me imaginaba. Uno siempre tiene como, los libros son como los hijos. Uno a veces tiene uno preferido. ¿Cuál es el preferido suyo? Es difícil, ¿eh? Es difícil, sí, porque ya te digo, si me forzaran a escoger, Ajá. yo me tendría que inclinar hacia la poesía. Ya. Tengo 3 o 4 de poesías que hace poquito hice una nueva edición de poesía general, todas. Poesías completas. Poesías completas, ahí recogí incluso algunas cosas que había excluido de una antología que había publicado antes, ahora recogí todo. Entonces, yo me inclinaría más, porque mira que incursioné y con éxito en la narrativa. Sí, porque gané el premio de la Feria del Libro León Jiménez. Sí, sí. Eso fue en el 2020, ¿verdad? ¿Qué? En el 2020. 2020. ¿Qué fue para usted eso? A propósito, aprovechando. Una sorpresa tremenda, porque te digo que sí, yo he escrito en prosa, ¿cómo no? Porque artículos, etcétera, etcétera, pero nunca en la narrativa. Yo tenía especie de cuentos cortos. Ya. Relatos más bien cortos. Yo tengo un libro también que ahora lo titulé Boca de Pez. Boca de Pez. Por uno de los relaticos. Ya. Le di el título para variar. Y entonces es una sorpresa tremenda. Fue que ahí tienes tú, fue alguien que me dijo, oye, yo al no poder escribir en el periódico Camino semanalmente, porque un arzobispo tiene que andar brincando, y yo escribí unas cuantas cosas y luego dije, no voy a poder. Y entonces cogí libros y es como tú desprendieras las hojas y libros ya hechos, pero no conocidos, entonces ve poniéndomelo fragmentos. Ahí. Sí, por ejemplo, que yo no eso fue un impacto tremendo para mí. Yo no sabía que los relatos de vida, como especie de autobiografía, tenían tanto impacto hasta en la gente sencilla. Sí, sí. Entonces yo puse de lo que había sido mis memorias por entregas ahora. Qué bien. Entonces eso generó una cantidad de comentarios favorables, de tal manera que una persona muy connotada en las letras en el país me dijo un día, dice, eso da para una novela, eso es que usted está publicando en Camino, da para una novela. Entonces yo no le hice caso, pero después dije, ¿qué se pierde? Qué bueno. Entonces de ahí salió Los Entresijos del Viento, que fue la obra. Los Entresijos del Viento. Entonces yo armé eso novelándolo. Es decir, en parte es autobiográfico, pero es ficción. Es ficción. Porque yo uso también experiencias vicarias, es decir, experiencias de otro, y yo las asumo como si fuera de esa persona. Qué bueno. Entonces, y a propósito de premio, ¿y qué fue para usted, que hablamos ahora del Premio Nacional de Literatura?
Que eso fue ahora este año. Ah, la cosa es más grande ahí. Claro. Ay, 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 ay. Uno, ¿cuándo en la vida vas tú a pensar? Porque tú sabes, lo nuestro además, sí. Uno trabaja con la mística es el servicio. No aspira a otra cosa, sí. Sino a que le quede bien el servicio que tiene que prestar. Y en el caso de escribir, igual, tú, si tienes que comunicar algo que te quede bien y que la gente lo entienda o lo que sea. Bueno. Y nada más. Como he dicho yo por ahí, tú no sabes para lo que trabajas en esta área. Sí. Porque puede haber que haya uno que trabaje buscando algo. Sí, pero sí, nosotros sí. No. Entonces de ahí es la sorpresa tan grande de ver que eso que te fueron llevando, que otros valoraron lo que tú no valorabas, como dije, y finalmente, no, ya este es un reventón que ahí, dime tú, en el Teatro Nacional, oye, gente 40 años sin ver personas y estaban ahí. Wow. Y encontrarme, porque por error, como campesino al fin, quise llegar muy a tiempo por los tapones capitalinos. Sí, sí. Entonces, ahí me sirvió para recibir a todo el mundo. Gente que digo, yo no sabía que estaban pendientes de mí. Ay, es una experiencia inolvidable. Entonces, de repente, todo, y luego mi familia, porque se invita siempre a un grupito de personas. Claro. Una experiencia, y además que tú nunca te crees capacitado. Si te ponen a juzgarte a ti mismo, claro, tú crees que no cualificas. No. Entonces, ver que otros valoran así. Qué bueno. Monseñor, ¿cuál es su opinión sobre el Papa Francisco? El Papa Francisco. ¿Usted considera que ha sido positivo, que ha cambiado en algo la Iglesia? ¿Cuál es su consideración? Qué brinco tan grande. Ajá, pero le tenemos muchísimo aprecio. A mí que me ha tocado encontrarme con él, porque ya... porque estando en su papado usted fue nombrado. Recién operado, yo de la columna, tuve que viajar a Roma, los médicos me lo permitieron, con tal de que procurara silla de ruedas en los aeropuertos. Dime tú, el aeropuerto Barajas de Madrid, grandísimo, que hay hasta chiste ahí, porque me conseguí 2 asistentes obispos sin estarlo buscando. Ajá. Porque se pasa más fácil llevando al que va el sí. Está buena esa. Entonces yo me reía solo, señores, hasta obispo. No, entonces en esa condición fui y me encontré con él. Ahí hay una foto inolvidable para decirte que quizás esos detalles reflejan. Claro. Porque a mí me preguntaron, ¿y qué le dijiste tú? Una foto en que quedamos los 2 muertos de risa. Entonces la familia me preguntó, de la familia, ¿y qué le dijiste tú? Y qué sé yo, una de las boberías que yo digo, cualquier cosa, y quedamos los 2. Entonces, latinoamericano, se supone que ya por el solo hecho de ser de esta tierra, hay una sintonía especial. Luego viene la controversia de que unos querrían una cosa, otros quieren. Ahora lo que estamos más pendientes es de su salud, porque como tú sabes, gracias a Dios que han anunciado que va recuperándose, tenía una infección viral que le dificultaba la respiración. Entonces, ha tratado de hacer cosas que en la Iglesia hacían falta. Sí. Yo creo lo mismo. Yo mismo he escrito, tendrá sus más y sus menos cosas opinables, no todo es un dogma de fe, claro. Él no hace las cosas siempre ex cátedra, como se dice, o no las dice. Hay cosas que sí son fundamentales y otras es el desenvolvimiento normal. Entonces, yo escribí algo que incluso lo he insertado en algunos de los libros que he publicado. Cuando él declaró un año de la misericordia, yo escribí algo que se llamó, con la misericordia ganamos todos. La actitud de la tolerancia hacia el otro. ¿Quién puede vivir sin eso? No hay ninguna sociedad que subsista sin eso. Entonces yo me fui por ahí, pero a mí lo que
me encanta de él es la simplicidad, porque entonces sí, yo sintonizo perfectamente, hasta en el atuendo litúrgico, la simplicidad, sin parafernalia, sin cosas. Entonces yo he escrito destacando, incluso tengo artículos sobre eso. Sí, yo he leído algunos suyos. Entonces, por ahí es que voy yo. Qué bueno, qué Entonces bueno. creo que ha sido un regalo de Dios para la iglesia. Ha hecho un servicio, ya son 86 años. Sí. Dios dirá hasta cuándo y quién venga detrás. Hay gente ya sí, conjeturando. Sí. Pues señor, ¿cómo usted ve el papel de la iglesia hoy en la sociedad dominicana? Vital, vital. La iglesia o se mete en la sociedad o no es nada, o es un ventorrillo. La iglesia tiene que incidir en la sociedad necesariamente, no por entrometerse, sino por su propia naturaleza. Tiene una misión y tiene que interactuar con toda entidad social, con toda persona. Esa es la misión de la iglesia. Eso se debatió bastante aquí, a propósito del tema que anduvo ahí en la prensa, de si hay liderazgo o no hay liderazgo. Entonces, yo, que ahora en el libro que tengo en imprenta, y que lo tiene agachado inserto la declaración, porque yo escribí algo y lo mandé a la prensa, diciendo cómo yo entiendo eso. La iglesia tiene que incidir en la sociedad, sí, para eso existe, pero no tiene que meterse con todo porque ni siquiera ella sabe de todo. Claro. Entonces, ahí con humildad, tenemos que actuar con humildad. Entonces, andar jefiando, o la iglesia de antes que se dice, había una expresión feísima, la iglesia quita y pone gobierno. Usted no oyó eso nunca. Claro. El poder de la iglesia. Yo lo he leído. Entonces el Papa Francisco dice, el poder de la iglesia es el servicio. ¿Quiere poder? Póngase a servir. Qué bueno. Entonces, eso es precioso para mí. Y en la República Dominicana lo necesitamos. Ahora se supone que yo, presidente de la conferencia, tengo que dar la cara, pero entonces ese es el estilo mío, que no me gusta estar saliendo por todo, sino reservarse uno para el momento preciso. Si las cosas las puede resolver otro que no sea uno de la iglesia en la sociedad, ¿por qué tiene que intervenir la iglesia? Significa inmadurez social. Qué bueno. Es mi tesis. En el poco tiempo que nos queda, quiero aprovechar varias preguntas. ¿Qué piensas sobre el tema de la corrupción? Hombre, qué bien estábamos en la literatura, ¿eh? Qué bien estábamos en la literatura. Ah, no. Y eso yo lo he dicho cantidad de veces por ahí, que me han dicho, ¿y qué piensa la iglesia de la corrupción? Digo, que la iglesia tiene que estar contra la corrupción o pierde su identidad. Pierde su identidad como iglesia. No puede transigir porque no puede estar con lo mal hecho. Claro. ¿Y qué es corrupción? Lo mal hecho. Entonces, lo que no podemos es naturalmente alegrarnos de ver personas como nos ha tocado, incluso personas conocidas, no ser muy cercanas porque estamos cada uno en lo suyo, pero y verlos de repente ante la justicia. Por eso yo he dicho que ahí la justicia tiene que hacer honor a su nombre, lo primero, y porque es un trago amargo, que si no hay un fundamento muy sólido, que no se arriesguen, porque echa por el suelo la dignidad de una persona fácilmente. Eso es cierto. Entonces, pero que hay que enfrentar la corrupción. La iglesia no podría decir otra cosa sin traicionar su propia condición. ¿Qué piensa usted sobre la familia dominicana? La familia. Brevemente. Usted me está presentando temas para una semana. ¿De qué tengo que aprovecharlo, monseñor? La familia, célula vital. Ay, mire, aunque yo nunca hubiera visto un libro que hable de familia, solo de ver la familia mía, ya yo tendría que elevar a lo más encumbrado esa realidad,
esa entidad social. Gente humilde, trabajadora, pobre, pero digna. Entonces, y de ahí 8 hijos que salimos. ¡Wow! 8, y yo soy el jefe de la familia. Yo soy el más viejo. ¿Qué? Créase. Entonces, la sola experiencia esa me marca. Después no se diga que la iglesia la llama, el que dice que la familia es iglesia doméstica. Es cierto. Iglesia doméstica, como un santuario, entendido así. Si vivimos eso así, ¿quién sale ganando? La sociedad. Muy bien. Porque de ahí es que se nutre. ¿Y los malhechores de dónde salen? ¿Y dónde, en qué escuela aprenden los que perjudican a la sociedad? Normalmente en una familia disfuncional. Es cierto. O un padre o una madre irresponsables, dando un testimonio totalmente contrario a los valores. Ahí está en juego la sobrevivencia de un país. Muy cierto. En un minuto, un mensaje final. Ya pasó. Un mensaje final para aquellos que nos están viendo. Que la aventura de la vida es preciosa, una oportunidad que Dios nos concede y nos sorprende porque Dios es tan creativo. Lo que uno menos espera, porque nosotros, por ejemplo, haciendo nuestro trabajo y de repente esto, lo otro. Mire, esos caramelitos que me han dado a mí como premios y cosas que no estaban jamás previstos, sí. No estaban en el libreto. Sí, los 2 premios. Todo sí, lo que ha sucedido y luego la gente, incluso gente humilde, intentando llegar a uno para felicitar. Wow. Yo dije, voy a tener que alegrarme obligado. Mirando gente tan contenta que yo me sorprendía por mí. Entonces la vida es así, aún habiendo pasado dificultades, estrechez económica, lo que dije, todo eso, entonces poder mirar atrás y reírse un poco de lo pasado, cuando tú tienes la conciencia tranquila, claro. No hay nada que se compare con eso. La honestidad, eso te da una satisfacción que, como decían nuestros viejos, no se compra en botica. Qué bueno. Monseñor, gracias. De verdad Bien, que sí. Me complació y lo disfruté. Bien, gracias a usted, caramba. De verdad que sí. Usted dijo en una ocasión, escribir, creo que más o menos así, es como vivir. Sí, me mueve a escribir lo mismo que me mueve a vivir. Exactamente. Le dije a una periodista así. Señores, la verdad que espero que al igual que yo, ustedes hayan aplicado tanto conocimiento, tanta experiencia de Monseñor y que ustedes se hayan complacido como nosotros. Vamos a la pausa.